días, amada iglesia. ¿Cómo están? Estamos felices de que estén aquí. Por favor, presten atención a los siguientes anuncios. Queremos anunciarles que el sábado 7 de mayo a las 7:30 de la noche, el Ministerio Juntos se reunirá presencialmente y compartirán el tema Un Corazón Renovado, a cargo del pastor Néstor Chirinos. Así que ya saben, a todos nuestros amigos adultos solteros, los esperamos el sábado 7 a las 7:30 de la noche aquí en el local de la IBC El Corregidor. Esta es una invitación especial para todas las madres diamantes. El sábado 7 de mayo a las 10 de la mañana están todas invitadas a la reunión especial por el Día de la Madre Diamante. Tendrán un tiempo para compartir, cantar y disfrutar de las sorpresas que tendremos para ustedes. Así que mamá diamante, ya lo sabes, estás más que invitada el sábado 7 de mayo a las 10 de la mañana. Te esperamos. Amigos varones que nos están viendo, queremos informarles que mañana lunes 25 de abril a las 8 de la noche nos estaremos reuniendo presencialmente. El Ministerio de Varones les está invitando a todos ustedes para compartir un momento entre todos nosotros. Así que te esperamos el día de mañana, lunes, a las 8 de la noche, en el local de la IBC del Corregidor. Querida iglesia, queremos recordarles que a partir del siguiente domingo tendremos 4 servicios presenciales. Estos servicios serán en los siguientes horarios. El primero a las 8 de la mañana, el segundo a las 9:30 de la mañana, el tercero será a las 11 de la mañana y el cuarto a las 12:30 de la tarde. Te animamos a que puedas participar de cualquiera de estos servicios. Trae a tus familiares y amigos, te esperamos. Y estos son todos los anuncios que tenemos por el día de hoy. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Estamos como IBC Corregidor. Muchas gracias por tu atención. Continuamos con nuestro domingo de adoración. Muy buenos días, querida iglesia, Dios les bendiga. Qué bueno poder encontrarnos una vez más, un domingo más, para poder compartir la palabra de Dios. Reciban un fuerte abrazo, un saludo, la IBC El Corregidor les saluda a todas las personas que nos ven por las redes, ahí a sus hogares, y qué bueno tenerlos una vez más juntos. Hoy me toca cerrar la serie que estuvimos viendo a lo largo de este mes, que es ser fieles a la palabra de Dios. Y me ha tocado compartir el tema fieles en la obediencia a la palabra. Fieles en la obediencia a la palabra. Y vamos a abrir, le invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio, capítulo 26. Deuteronomio 26, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Acompáñame en oración, vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo precioso que tú nos das, de poder acercarnos, Señor, a tu palabra y poder meditar en ella, Señor. Queremos rogarte que tu Santo Espíritu ministre en nuestras vidas, hable a nuestros corazones y pueda, Señor, enseñarnos, corregirnos, edificarnos, Señor, y hablar a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fieles en la obediencia a la palabra. Como dije hace un momento, estuvimos estudiando todo el mes diferentes temas acerca de esto. Vimos ser fieles a la palabra en cuanto a la comunión con Dios, ¿verdad? Vimos también ser fieles a la doctrina, muy importante. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de ser fieles al Evangelio. Todos estos temas, amados hermanos, todos los que nos ven, son de vital importancia. Es importantísimo poder entenderlos y poder recordarlos. El punto es que si estos temas no los obedecemos, no los ponemos en práctica, la pregunta es, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que cuando yo esté manejando y veo el semáforo en rojo, sé que es alto, pare, y yo sigo de frente manejando? Puedo provocar un accidente, puedo matar a alguien, pueden matarme a mí en un accidente, etcétera, etcétera. Pueden haber consecuencias nefastas por no obedecer una regla. ¿De qué sirve que yo sepa que ciertos alimentos y ciertas comidas son nocivas
para mi cuerpo, que a ciertas horas de la noche no se debe comer ciertas cosas, si al final lo hago? ¿De qué sirve saberlo, hermanos, si no obedecemos? En el Antiguo Testamento, la palabra obedecer es la palabra hebrea shama, que curiosamente al leerlo, al estudiarlo, me llamó mucho la atención, porque mire, shama significa oír inteligentemente. ¿Ya? La palabra obedecer en el Antiguo Testamento, shama, significa oír inteligentemente, significa advertir, anunciar atentamente, obedecer. Pero me llamó la atención esto de oír inteligentemente, porque también se puede oír neciamente. En el Nuevo Testamento, la palabra obediencia es la palabra griega upakoe, que significa, ojo, escuchar con atención. Escuchar con atención, acatamiento, sumisión, obediencia. De manera, hermanos, que la obediencia en la Biblia significa una respuesta sabia, una respuesta inteligente a lo que uno oye y no un mero escuchar pasivo. Y cuando hablamos de una respuesta o un oír con sabiduría, significa que esto va a llevar a cabo una acción sabia, una acción activa. Y por eso es entonces que es muy importante entender que la obediencia significa que yo debo de reaccionar, debo responder a lo que he oído, a lo que he comprendido, a lo que he aprendido. Ahora, Deuteronomio 26:16 va a decir, porque Dios lo dijo, que Dios manda que hoy se cumplan sus estatutos, sus decretos, pero que los pongamos por obra, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esto habla mucho de la actitud de mi corazón al momento de yo tener que obedecer la palabra de Dios. No se trata de hacer lo que algunos han hecho, de decir, bueno, yo me someto, pero no estoy de acuerdo. ¿Les es familiar eso? ¿No? Ya está bien, voy a obedecer, pero no estoy de acuerdo. Lo voy a hacer, pero no. Eso no es, hermanos. Al menos eso no es para lo que es la palabra de Dios. Y es que la obediencia, hermanos, es clave en la vida del creyente. Está a lo largo de toda la Escritura. Y por eso es que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes 4 razones de por qué debemos ser fieles a la obediencia de la palabra de Dios. 4 razones. Y la primera razón es porque la obediencia de Cristo nos dio salvación. La obediencia de Cristo nos dio salvación. Romanos 5:19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Sabemos que el primer pecado del hombre fue la desobediencia, no haber hecho caso a lo que Dios dijo. Y esto condenó a la humanidad. Todos fuimos constituidos pecadores y nuestro Señor Jesucristo entonces tuvo que venir a este mundo para Él ser el ejemplo de obediencia, para con su vida Él modelar lo que el hombre tenía que hacer, ya que el hombre no podía cumplir, como dice Deuteronomio, los estatutos, no podía cumplir los decretos, no los pudo poner por obra de corazón con todas sus almas, no pudo porque justamente la ley, al mostrarse buena, condenó, sacó a la luz el pecado y el hombre al no poder hacerlo tuvo que venir un Salvador. Nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, para Él ser obediente. Cumplir la ley, cumplir todo lo que Dios había constituido, todo lo que Dios había ordenado para ser justo y poder de esa manera salvarnos. Alguien por ahí dirá, ay, pero Jesús la tenía fácil, Jesús era el Hijo de Dios, nosotros somos humanos, pero ¿saben qué? No es así. Al Señor Jesucristo realmente le costó. Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9 dice lo siguiente. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amado oyente, al Señor Jesucristo le costó, dice aquí la palabra,
lágrimas, ruegos, súplicas, sudó sangre, estuvo angustiado hasta la muerte, dice la palabra, porque él sabía lo que le iba a pasar, él sabía lo que iba a vivir. Y él oró al Señor, Señor, en mi voluntad, oh, qué difícil que es, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Cómo se siente usted ante las injusticias? ¿Cómo se siente usted suponiendo que le dijeran, no, miren, acabamos de capturar a un ladrón, a un hombre, un homicida, a un violador, ¿no? Y tiene pena de muerte? Pero ¿saben qué? No va a morir, tú vas a morir en su lugar. Y tú dirías, ¿que yo? ¿Por qué si yo no he hecho nada? Pero tú vas a morir para que este hombre sea salvo. ¿Cómo va a ser posible? Imagínate si por una persona reaccionaríamos así. Diríamos, no es posible, es injusto. Imagínate lo que había en el corazón de nuestro Señor. Él siendo el único justo, el único perfecto. Él tuvo que morir por toda la humanidad entera, por todos los pecados, tus pecados, mis pecados. Él que sí fue obediente, murió en la cruz para salvarnos. Su obediencia nos salvó a nosotros. Su obediencia y su muerte nos constituyó a nosotros justos. No faltará el que diga, pero Él era Dios. Mira, Efesios 2:7, ¿qué dice? Siendo igual a Dios, Él no estimó a eso, ser igual a Dios para aferrarse a eso. Él pudo haber dicho, ¿por qué tengo que morir yo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Que vaya el arcángel Miguel. Que vaya, no sé, otro, ¿por qué tengo que ir yo? Él no hizo eso. Dice que se despojó a sí mismo. Es decir, decidió no usar su poder, decidió, teniendo la capacidad de hacerlo, no usarlo. ¿Recuerdan cuando estaban apresándolo? Y Pedro quiso defenderlo y dijo, Pedro, tranquilo, oye, yo con un tronar de mis dedos puedo hacer que vengan 12 legiones y me defiendan. Ese no es el punto. Yo puedo defenderme, pero he decidido no hacerlo. He decidido obedecer. Y estando en condición de hombre, dice Efesios 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si realmente hay un ejemplo a seguir de obediencia, es nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a su obediencia es que tú y yo hoy podemos ser salvos. Gloria sea nuestro Dios, porque la obediencia del Señor significó para mí mi salvación. La salvación que Él me da. Por eso, mis amados hermanos, veamos a nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo perfecto de la obediencia. El pastor John T. Alcock dice, nuestra esperanza descansa en su obediencia perfecta. Su muerte obediente nos salva del castigo que merecemos. Qué preciosa reflexión, que nos haga recordar entonces que la obediencia del Señor nos salvó a nosotros. Por eso tenemos que ser fieles en la obediencia a la palabra de Dios. En segundo lugar, la obediencia a la palabra es señal de conversión. La obediencia a la palabra es señal de conversión. Mateo 7:21 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos pueden decir hoy en día, gloria a Dios, sí Señor, etcétera, etcétera. Pueden decir amén. Cuando el pastor dice, no digan amén. ¿Quién puede decir amén? Puede levantar su mano. Pero no todos realmente hacen la voluntad de Dios. Una cosa es asistir a un culto y otra cosa realmente es obedecer al Señor, morir a sí mismo y andar en obediencia. Por eso es que los que realmente, hermanos, presta atención, los que realmente obedecen la palabra de Dios, ellos son los verdaderos cristianos, ellos son los verdaderos creyentes. Juan 15:10 dice la Escritura, si guardareis mis mandamientos, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Acá hay una condición, ¿no? ¿Quién está en el amor de Dios? El que guarda los mandamientos. Quiere decir que el que obedece a Dios ama hacerlo. No es que lo que dije hace un momento, ¿no? Está bien, lo voy a hacer, pero no estoy de acuerdo. No, no hay eso. Ama obedecer al Señor. Juan 14, 23 y 24 dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Todo esto engloba, hermanos, obediencia. Por eso es que muchas veces no pierda usted su tiempo dándole, ¿cómo diría yo?, instrucciones o cargas a alguien que no conoce a Cristo, porque no va a poder obedecer. Primero tenemos que cerciorarnos que si usted tiene un familiar, un amigo, una persona a quien está aconsejando y quiere darle, tienes que hacer esto, lo otro, asegúrate que primero él se haya convertido a Jesucristo, que él sea un hijo de Dios, porque el que es hijo de Dios ama obedecer y va a hacer caso a la palabra de Dios. Usted que me está viendo, no vaya a ser que usted crea que sea cristiano y en realidad no lo es, porque está en desobediencia. No vaya a ser que Dios le está diciendo hace tiempo cosas y usted dice, Señor, después. ¿No será entonces que tal vez hay que realmente tomar una decisión por Jesucristo? Eso es algo que cada uno de nosotros, usted que me está viendo, tiene que meditar. Porque los hijos de Dios obedecemos la palabra de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios es el que me va a guiar en todo lo que yo diga, lo que haga, ¿verdad? Hace poco conversaba con una persona que me contaba cómo le costaba muchas veces hacer ciertas cosas, dejar ciertas cosas. ¿No? Y le digo, es un aprendizaje, es poco a poco. El Espíritu Santo te va a ir guiando. Decía, sí, yo quiero cambiar. A veces me cuesta, pero quiero hacerlo. Pero es el Espíritu Santo el que le decía que tiene que cambiar y él quería cambiar, quiere cambiar. Entonces ahí puedo ver su conversión, porque él está dejando las cosas, dejándose guiar por el Espíritu, dejando la carne, dejando lo que antes hacía y ahora quiere seguir al Señor, quiere seguir a Cristo, quiere seguir andando como dice la palabra de Dios. Dwight Moody decía, las Escrituras fueron dadas no para incrementar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Y por eso es que la palabra de Dios, hermanos, al llegar a nosotros, no debe quedarse un amén, amén, qué bonito, sino voy a obedecer. Y voy a obedecer de corazón. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta confrontación. Sé que a veces cuando nos confrontan en nuestra carne uno se resiste. Muchas veces duele que nos digan algo, ¿no? Sí, a mí me ha pasado muchas veces, pero luego entiendo y digo, Señor, el Espíritu Santo me dice, no, tú tienes que cambiar. Y yo digo, Señor, gracias porque esto me está ayudando, esto me está formando. Así que la obediencia a la palabra de Dios es una señal de una verdadera conversión a Jesucristo. En tercer lugar, la obediencia a la palabra es el mejor servicio a Dios. Es el mejor. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel 15, 22. Ahí vemos al rey Saúl, que se le había dicho, captura al ejército, mata todo, deshazte todo, ¿no? ¿Y él qué hizo? No. Lo que me dijeron no voy a hacer caso, yo tengo una idea mejor. Y dice que conservó animales, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que eran paganas. Y viene el profeta Samuel y le dice en 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl, tú tenías que obedecer nada más. ¿Por qué tenías que agregar o quitar cosas a lo que se te había dicho? Mejor es que obedezcas. No importa lo otro, no. Obedece primero a la palabra de Dios. Cuando Caín trajo su ofrenda, Caín sabía por sus padres, al igual que Abel, que el sacrificio era la muerte de un animal. Era un corderito perfecto, traerlo al altar. Pero Caín no quiso hacer eso y él en abierta desobediencia trajo al sacrificio el sudor de su frente, el fruto de su esfuerzo. Trajo lo de la tierra. Eso no era lo que había que ofrecer. Esa era desobediencia abierta y por eso Dios no aceptó su sacrificio, porque Dios quería ver primero obediencia. Si bien hicieres, le dijo Dios, ¿no serás recompensado? Acán, Josué dijo,
vayan y destrocen todo. Y Acán en su buena voluntad, oh, qué manto tan precioso, un lingote, monedas, uy, lo voy a conservar, algo me llevaré. ¿Qué fue lo que produjo el pecado de Acán? Maldición, derrota delante de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque no se trata de hacer lo que yo pienso, lo que yo creo, la buena voluntad que yo tenga, se trata de obedecer a Dios. Y ese es el mejor servicio que tú y yo podemos darle, estimado oyente. Tenemos que obedecer a la manera de Dios. Mi servicio a Dios no es como a mí me parece, el servicio es como Dios dice. Y para eso Dios ha puesto pastores, líderes, maestros, para enseñarnos en la iglesia cómo debemos conducirnos. Los maestros, los líderes están para formarnos. Quien les habla, cuando tenía 17 años, era un joven tan imprudente, tan loco, tan rebelde. Los misioneros que me formaron tuvieron mucha paciencia conmigo. Y si les contara cuántas veces los hice enojar, porque yo era el primero en romper las reglas. Muchas veces hasta siendo líder, decía prohibido llevar audífonos, ¿no? Los equipos para escuchar música, el Walkman, ya no existe. Yo llevaba con mi caseta ahí, ¿no? Muchas veces los misioneros, una vez un misionero se amargó tanto conmigo que me agarró así de atrás y me cargó y me sacó de un salón. Imagínense, en peso me cargó el misionero porque ya le harté. Yo necesitaba ser formado, necesitaba entender obediencia, porque yo era muy vehemente, bueno, todavía lo soy un poco, pero necesitaba que me enseñen a obedecer, no lo que yo creía, sino lo que tenía que hacer. Romanos capítulo 12, versículo 1, voy a leerlo en la versión NTV porque me pareció interesante. Dice, Romanos 12:1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Está un poquito más claro, ¿no?, que la Reina Valera. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Más que hacer cosas, es que yo me entregue a Él. Entregue mi cuerpo, ¿verdad?, por lo que Él ha hecho. Entregue mi vida, me entregue completo, porque ya mi corazón ha sido dado, mi alma, entonces mi cuerpo también, todo dado al Señor. Entregarme a Él es la mejor forma de adorarlo. Muchas veces podemos hacer tantas cosas en nombre de la obediencia, y la obediencia está muy lejos, porque esa es la manera de Dios. Así que, hermanos, tengamos cuidado. Yo me pregunto, cuando Ananías y Zafira vendieron su terreno y de lo que habían ganado sustrajeron algo y dijeron, esta es nuestra ofrenda, ¿en qué estaban pensando? ¿En qué estaban pensando ellos? No, tuvieron, creo, mala voluntad. Bueno, la Biblia dice que no, hubo un engaño de Satanás en su corazón. Y ese es el problema cuando uno quiere hacer las cosas pensando en mis intereses, y no es así, hermanos. Primero mi obediencia es al Señor, y a partir de ahí todo lo demás va a venir. Dios me va a enseñar cómo cantar, cómo servir, cómo hablar, a dónde ir, qué hacer, con quién hablar, dónde pararme. ¿Cuántas veces hemos tenido casos de gente que, movido más por su vehemencia, por su emoción y a veces hasta por su figuretismo, han querido salir al frente y no bendicen la iglesia porque no tienen los dones o los talentos y se están confundiendo? Y no se confunda usted que me está viendo. Haga la voluntad de Dios. Señor, ¿dónde debo estar? Señor, guíame, porque primero voy a obedecerte y a partir de ahí viene lo demás, mi servicio. Así que no se olvide, nuestra obediencia a la palabra es el mejor servicio para Dios. Finalmente, en cuarto lugar, la obediencia a la palabra produce gran bendición, gran bendición. La obediencia a la palabra produce gran bendición. Josué 1:8 dice así, pasaje muy conocido, usted lo conoce. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados, si la ley era el Pentateuco, es decir, eran solo 5 libros, imagínate
y obedecer solo esos 5 libros en este tiempo ya hacía prosperar tu camino y todo te iba a salir bien. Imagínate obedecer toda la Escritura, tanto Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, qué bendición realmente poder experimentar la obediencia a Dios, y dice el Señor que te irá bien por obedecer su palabra. Y eso es cierto, pues, porque cuando realmente obedecemos lo que Dios dice, el Señor va a abrir las puertas en todo. Es maravilloso poder experimentar la bendición de la obediencia. Miren lo que dice Mateo 7, 24 al 27, un pasaje muy conocido. Es que, hermanos, realmente no hay que ir, a ver, ¿qué voy a compartir a la iglesia? Un pasaje del cual no he hablado. Está ahí. Muchas veces los pasajes más populares son los que menos obedecemos. Mateo 7, 24 al 27 dice, ojo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Se da cuenta dónde está la clave aquí? Cualquiera que oye las palabras de Jesús y las hace. Esas dos cosas están juntas, son una moneda. Oír y hacer van juntas. Y eso es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Tu vida va a estar fundada sobre la roca si tú, que me estás viendo, estás obedeciendo la palabra. Tu vida se fundamenta. En la obediencia crecemos espiritualmente. En la obediencia crecemos espiritualmente. No en el conocimiento, sino en aplicar lo que hemos aprendido. Ahí está la clave. Y dice, pero cualquiera que oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Por eso, ¿de qué sirve saber tanta teología si al final no voy a aplicar nada? Como dije al principio, no sirve de nada. Es más, me expongo, es insensatez, es imprudencia. Y cuando vengan las pruebas, como no he aprendido a obedecer, me caigo. Y hermanos, dice, grande es su ruina. Y nosotros no quisiéramos eso, ¿verdad? Nadie que está aquí quisiera eso. ¿Y cuántas veces mi desobediencia, hermanos, a mí me ha traído dolores, me ha traído penas, vergüenzas? ¿Cuántas veces mi desobediencia me costó lágrimas? Y es que así es, cuando desobedecemos la palabra de Dios, no podemos esperar nada bueno, nada bueno. Santiago 1:25. Santiago 1:25. Dice la palabra de Dios, mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Siendo hacedor de la obra y no un oidor olvidadizo. Es muy importante eso. Y dice, será bienaventurado en lo que hace. Le irá bien. Nuevamente, corroborando en el nuevo pacto una promesa del antiguo pacto, de lo de Josué, corroborado en Santiago. Y acá hay algo muy interesante que con esto ya quiero ir cerrando, porque, amados, uno de nuestros problemas como cristianos es, primero, ¿cuánto de la palabra conocemos? ¿Cuánto de la palabra recordamos? Y lo segundo es, ¿cuánto de la palabra obedecemos, ponemos en práctica? Esas dos cosas van a ser claves, van a ser muy importantes para responder a muchas preguntas de por qué tantas veces me va como me va. ¿Por qué tantas veces me siento como me siento? ¿Por qué tantas veces me pasa esto a mí? Y la respuesta es porque simple y llanamente no estás obedeciendo a la palabra de Dios. No estás prestando atención, te estás olvidando lo que dice la palabra y como no la aplicas, entonces tienes que ver las consecuencias de ello. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
Dos cosas. Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacemos la voluntad de Dios. Entonces, esas dos cosas son importantes y claves justamente para que luego, cuando pidamos algo al Señor, la recibamos. Charles Spurgeon decía, esta reflexión me gustó mucho, dice, la persona de obediencia es la persona a quien Dios oye, porque su corazón obediente le conduce a orar humildemente y con sumisión, pues siente que su más elevado deseo es que la voluntad de Dios sea hecha. Por esta razón, la persona de obediente corazón, sus oraciones son profecía. ¿Ah? Qué bonito. Me gustó esta reflexión. Esto explica un poco el significado de 1 de Juan 3:22. Mis amados hermanos, todo aquel pues que viene a la palabra, a la presencia de Dios, todo aquel que viene delante de Dios, se humilla delante de Él, se conecta con Dios y siempre va, Señor, que tu voluntad sea hecha. Y como el corazón de Dios está sobre el momento de pedir y hacer, va a pedir conforme a la voluntad de Dios y por eso las cosas se van a dar. Y por eso es una gran bendición ser obediente. Te va a ir bien, vas a estar fundado sobre la roca, vas a ser una persona que las cosas te van a ir en bienaventuranza. Ojo, es diferente, preste atención, ¿eh? No estoy predicando prosperidad, estoy diciendo que al hacer las cosas que Dios me dice, me va a ir bien. Y esto es independientemente de las circunstancias, yo voy a estar bien delante de Dios. Y si viene una dificultad, como estoy en obediencia, voy a saber enfrentarla. ¿Ah? No es que no voy a tener problemas, no es que todo se va a arreglar, no. Ante las pruebas, no, como yo estoy en obediencia, voy a saber enfrentarlas y afrontarlas. Y voy a salir en victoria, independientemente de cuál sea el resultado. ¿Por qué? Porque estoy en obediencia a Dios. Estimado oyente, yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿está usted obedeciendo la voz de Dios? ¿Hay algo que Dios le está diciendo hace tiempo que haga y no lo está haciendo? Yo quiero que en este momento nos pongamos a pensar todos, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo que yo haga y no lo estoy haciendo? Y lo escuché en una prédica, me lo aconsejó alguien, un pastor me dio un consejo, un familiar me dio un consejo, oí una palabra por ahí y Dios ya me habló, pero me estoy resistiendo. No estoy obedeciendo. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que tienes que obedecer? ¿Qué es aquello que Dios te ha dicho hace tiempo? Déjalo, pero no lo estás dejando. Hoy Dios te dice, tienes que ser fiel a la obediencia a la palabra de Dios. Jesucristo lo hizo. Esa obediencia a Cristo me dio la salvación. Y la señal de mi conversión entonces es que yo obedezca a eso. Es lo mejor que puedes darle a Dios. Y te va a ir bien. Si es que tú en esta mañana, usted que me está oyendo, hay algo que no está obedeciendo a Dios y se ha dado cuenta que hay algo que está en desobediencia, Dios en esta mañana quiere decirte, hijo, ven a mí, vuelve a mí, arrepiéntete, yo te doy una oportunidad más, ven a mis brazos, entra en oración y ora. Y el Señor te dice en esta mañana, yo puedo ayudarte, yo puedo perdonarte, yo puedo ayudarte a que vuelvas a ser un hijo, una hija obediente. Pero tienes que venir a la presencia del Señor. Él te está esperando. ¿Qué te parece si en este momento oramos al Señor y le pedimos que Él nos ayude a ser hijos, hijas obedientes? Oramos. Eterno Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo, porque su obediencia nos dio la salvación. Gracias, Señor, porque su obediencia nos hizo justos delante de ti. Gracias, Señor, porque nosotros los que te conocemos entendemos que la obediencia a ti es señal de mi conversión, que yo te obedezco porque soy hijo tuyo, Señor. Gracias, Padre, porque es lo mejor que yo te puedo dar, mi obediencia a ti, Señor. Mejor que los sacrificios es la obediencia. Y, Señor, por eso te pido en esta hora que me ayudes. Yo quiero ver tus bendiciones, Señor. Tu palabra dice que si obedezco, soy bienaventurado, que me va a ir bien. Gracias, Señor, por esas promesas. Y en esta hora te pido perdón, Señor, y quiero rogarte que me perdones porque me he estado resistiendo.
Perdóname, Señor, porque no he estado obedeciendo, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes ahora a obedecerte, a dejar de lado el pecado, a dejar de lado esto que he estado haciendo y poder venir a tu presencia, Señor. Y en el nombre de Jesús me despojo de todo pecado, suelto a esa persona, suelto ese pecado, Señor. Hoy soy libre delante de ti. Hoy soy un hijo, una hija obediente delante de ti. Señor, gracias porque sé que tu poder va a ayudarme. Sé que tu Santo Espíritu, Señor, también lo va a hacer. Y ayúdame a ser libre. Ayúdame, Señor, a ser una persona obediente delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días.